Sí, ¿qué tal? Esta es la Asociación de Estudiantes Argentino, que es un lugar donde estamos malvinizando. Bueno, te agradezco, Lili ya y vendrán Silvia, tiempos por mejores, acceder a contar tu historia. Por favor, cerramos todos los micrófonos para que sepan, esto va a estar grabado, para después si alguien lo quiere, lo pasamos por YouTube y lo pueden compartir. Desde ya muchas gracias, Lili y Silvia, por contar su experiencia. Tratamos de darle el espacio a todos los que estuvieron en Malvinas y pueden contar su experiencia en primera persona y la historia viviente. Ojalá nunca se mueran y podamos escuchar sus historias siempre. Pero es diferente ya cuando se van y tenemos que escuchar un libro. Tenemos que sentirnos agraciados de escuchar a ustedes, los BGM. Gracias. Así que te voy a dar la palabra, no sé si a Silvia o quiere empezar Liliana. Como quieran, eso. Bueno, adelante entonces. ¿Empezás vos, Silvia? No, empezá vos mejor. Bueno, yo soy Silvia Barrera, trabajo actualmente en el Hospital Militar Central en Ceremonial, y en 1982 primero las damas. nos ofrecimos como voluntarias para ir al Hospital de Puerto Argentino. Nosotras somos instrumentadoras quirúrgicas, y cuando vino el pedido de instrumentadoras, ahí nos ofrecimos para ir como voluntarias, porque actualmente no hay instrumentadoras dentro de las fuerzas del ejército. Son enfermeras que después estudian instrumentación quirúrgica. Todavía no hemos logrado tener una escuela militar de instrumentadoras. Así que en aquellos años pasaba lo mismo, somos todas civiles, sin instrucción militar, y bueno, y partimos de acá el día 7, vino el mensaje militar, 7 de junio, y salimos el día 8, cuando tendríamos que haber sido 10, que era el pedido inicial, pero cuando dijeron que había que salir al otro día a las 4 de la mañana, quedamos nosotras 6, que éramos las solteras, las más decididas, las más aventureras, y bueno, y nos fuimos hacia el Hospital de Puerto Argentino. Cuando nosotros salimos de acá, llegamos a Río Gallegos. Río Gallegos era el lugar a donde estaban permitidos los vuelos de aerolíneas argentinas, así que llegamos ahí. Como el mensaje había sido Hospital de Puerto Argentino al Estado Mayor, nosotros que esperábamos que nos estaban esperando ahí en Río Gallegos, nos encontramos solas, sin que nadie nos esperara, sin tener una noción de qué hacer. Y bueno, de casualidad nos encontramos un médico compañero que había estado con nosotras, y él nos orientó al Hospital Militar de Río Gallegos, y ahí nos organizaron todo como para llevarnos a un lugar que se llama Punta Quilla, que está ahí a unos kilómetros, donde venía el helicóptero del almirante Irizar a buscarnos. Y bueno, nos llegamos al buque. En el buque el mensaje no se había entendido bien, se creyeron que éramos instrumentadores, que éramos hombres, y cuando se abrieron las puertas y descubrieron que éramos mujeres, ahí medio vino un destrato de parte de los marinos. Durante unas horas ahí tuvimos una serie de encontronazos, hasta que la caballerosidad de los marinos pudo más, y bueno,
y empezamos a conocernos y ya empezamos a trabajar juntos. Y bueno, todas esas asperezas se solucionaron rápido. Ahí nos acoplamos al grupo de 19 médicos cirujanos que iban también al hospital de Puerto Argentino, eran todos marinos, nosotros no los conocíamos, y bueno, y junto con ellos organizamos los quirófanos y todo lo que era la parte sanidad del barco. Al día siguiente nos encontramos con que el barco para, viene un helicóptero de las Naciones Unidas con personal de la Cruz Roja a controlar el barco, que no lleve, que sea verdaderamente un barco hospital, que no lleve ni armamento ni alimentos para la zona del conflicto, y también para hacer un intercambio de insumos, porque los buques ingleses se habían quedado sin plasma, sin sangre y sin algunos antibióticos. Ellos venían trayendo heridos de los buques de ellos que se habían hundido porque nuestros aviadores les habían tirado las bombas. Entonces tenían muchos quemados y necesitaban mucho plasma para esos quemados. Se produjo ese intercambio, ahí nos vimos rodeados el barco de sus buques hospitales y de sus buques de guerra, que iban acompañándolos a los buques hospitales como corresponde. Nosotros íbamos solos, nuestros buques hospitales no iban con un apoyo de un buque de guerra como iban ellos. Así que se produjo ese intercambio y bueno, y al día siguiente llegamos a Puerto Argentino. Cuando llegamos, llegamos ya casi al atardecer, así que como los ingleses bombardeaban durante la noche, ya esa primer noche fue nuestro bautismo de fuego y fue nuestra primer noche bajo bombardeo, y ahí comenzamos una rutina que era durante la noche tratar de preparar todo y al día siguiente recibir a los heridos que iban a traer. Se decidió cuando llegamos ahí a Puerto Argentino que nos quedáramos a trabajar a bordo del buque, porque se habían olvidado de darnos grado militar, entonces también tuvimos que esperar hasta que se hagan las comunicaciones con Buenos Aires y con Puerto Argentino, porque éramos civiles, y ya ese día era el día 8, así que ya los combates estaban muy alrededor de Puerto Argentino, y bueno, visto esta serie de inconvenientes, se decidió que nos quedáramos a trabajar a bordo del Irizar. Nosotros ahí empezamos a recibir ya los heridos, y estuvimos recibiendo heridos que en un principio venían con su tratamiento hecho desde el hospital de Puerto Argentino por medio de los helicópteros sanitarios, y los traían y nosotros hacíamos el triage, que es ver a qué lugar del barco iban a ir de acuerdo a la patología del paciente, y bueno, y íbamos haciendo todo ese triage a medida que iban llegando los helicópteros con los heridos en la plataforma de los helicópteros, hasta que el tiempo empezó a fallar, los helicópteros no pudieron empezar a operar. Ya pasados los días empezaron ya los combates ya en Puerto Argentino, y entonces ya los heridos nos venían directamente desde el campo de batalla al Irizar. Entonces ahí
ya empezó a complicarse la situación porque ese herido que venía había estado por ahí 1 mes, 2 meses en Puerto Argentino, así que había que romperle la ropa, bañarlo, recién ahí ver qué patología querida tenía, hacerle la primer curación y ver a qué lugar del barco iba. Nosotros nos habíamos repartido de acuerdo a lo que nos gustaba en los distintos lugares del barco, así que yo había elegido terapia intensiva y casi todos los pacientes que venían con ese manipuleo que se hacía de traerlos en el helicóptero, se les abrían las heridas y bueno, y había que... esa herida se convertía en una urgencia, ya más complicado. Si ya venía operado, se convertía en una reoperación. Entonces, todo ese paciente eran pacientes bastante complicados los que nos tocaron en un principio. Después ya empezaron a venir por medio de un barco, de un barquito que se llamaba Yewin, que era tipo un pesquero pintado de negro con la Cruz Roja como corresponde y hacía las veces de ambulancia alrededor de las islas recogiendo los heridos y ellos nos empezaron a traer los heridos. Lo que pasa que hacer las maniobras de acoplar el barquito chiquito a la mole que es el Irizar, hacía que toda esa maniobra llevara un montón de horas hasta que podíamos bajar a los heridos. Y también se hacía complicado para las heridas que traían ellos. Esa fue nuestra rutina durante esos días hasta que se produjo el cese del fuego. Ese día nos enteramos el día 13 a la noche, que al día siguiente iban a firmar el cese del fuego, y bueno, para todos nosotros habíamos salido de acá de Buenos Aires no pensando que ganábamos, pero pensando que estábamos defendiendo las islas, y encontrarnos a los 4 días de haber zarpado con esta noticia fue uno de los momentos más difíciles que nos tocó a bordo del barco. Y a partir de ese momento ya todo tuvo que ser más rápido porque así había que hacer la mayor evacuación más rápido de los heridos y de todo el personal civil que estaba prestando apoyo, que era la gente del Correo, Vialidad Nacional, los periodistas de ATC, de TELAM. Entonces había que tratar de sacar la mayor cantidad de personal. Entonces el barco, que tenía una capacidad de 250 camas, nosotros trajimos unos 320 heridos, más otras 50 personas del distinto personal que estaba prestando apoyo. Así que el barco se llenó, todos los pasillos llenos de pacientes, de personal que estaba durmiendo, y bueno, todo eso fue muy complicado hasta que volvimos el día 18 a Comodoro. 4 días después nos dejaron volver los ingleses, autorizaron el regreso al continente, y volvimos a Comodoro Rivadavia. Ahí en Comodoro fue más fácil hacer la evacuación de los heridos porque el barco amarra en puerto. Entonces ahí bajamos a los heridos que habíamos traído y bueno, y como todos tuvimos que firmar nuestra declaración de confidencialidad de lo que habíamos vivido, y nos llevaron a un hotel a nosotras porque no podíamos ir al hospital porque estaba colapsado con toda la cantidad de heridos que habíamos traído, y tampoco podíamos ir a ningún regimiento porque en ese momento todavía no había mujeres dentro del ejército, entonces los regimientos no estaban preparados para el personal femenino. Entonces nos llevaron a un hotel
cuando llegamos ahí, el hotel estaba sin inaugurar, entonces no teníamos comida, nos bañamos y nos fuimos al centro de Comodoro. Ahí los periodistas, cuando nos vieron las primeras mujeres vestidas de verde, nos empezaron a querer hacer notas y bueno, y ya la inteligencia del ejército nos vino a buscar, y para que no tuviéramos ningún encuentro con los periodistas, nos llevaron a un galpón de la aeronáutica que estaba dentro del aeropuerto de Comodoro. Ahí estuvimos también otro día sin baño, sin comida, hasta que volvimos a Buenos Aires el 20 de junio, domingo, Día del Padre, Día de la Bandera. Y esos fueron los 10 días que estuvimos allá en Puerto Argentino. ¿Qué tal? Vos fuiste como, vos eras de la Fuerza Aérea como civil. Nosotras somos disculpa que las 6 de ejército. está bien. Sí. Está bien. Las veteranas de guerra que estamos declaradas como veteranas de guerra son Liliana Colino, que es la única de la Fuerza Aérea, las chicas de la Marina Mercante, que son también 6, y nosotras 6 que somos de ejército. De la Armada no hay veteranas de guerra. No hay veteranas, está bien, sí, eso esta es la señal, claro. Bien. Bueno, continúa. Liliana, ahora. Bueno, dale. Bueno, mi experiencia fue diferente. Yo había ingresado en 1980 en la Fuerza Aérea como enfermera, hice el curso de cabo principal, egresé en 1980 y fui destinada al Hospital Aeronáutico Central. Ahí me desempeñaba como enfermera jefe de terapia intensiva, intermedia, trasplante renal y quemados. En 1982, cuando se desató el conflicto, Fuerza Aérea envió el primer grupo de mujeres, cabos principales, a armar el hospital reubicable en Comodoro Rivadavia, al lado del hangar de YPF, que era el que se usaba como pista de despegue y aterrizaje. Yo fui en el segundo grupo, esto fue en abril, yo fui en mayo. Nosotros dentro de Comodoro Rivadavia se terminó de armar el hospital reubicable y recibíamos pacientes que venían de Malvinas, o también yo hice aparte vuelos con avión de terapia intensiva, con el Merlin, a buscar, por ejemplo, pilotos o personal que había caído en el mar y que después de llegar a la costa lo íbamos a buscar. Fuimos a buscar a Tierra del Fuego, a Tribilina, a diferentes lugares. Con respecto al cruce, bueno, cuando el 20 de mayo teníamos que hacer un vuelo había ya muchos heridos. A mí me había tocado en Buenos Aires, en el Hospital Aeronáutico, armar los BEM, que son los botiquines de emergencia médica. Son muy grandes y tienen de todo, tienen férulas, tienen para hacer en ese entonces canalizaciones, en ese entonces no había váter o ABOCA, se hacían canalizaciones, tenía absolutamente todas las drogas necesarias, eran súper completos, tenían cajas de reanimación, tenían desfibrilador, tenían de todo. Como yo los había armado y se supone que esa era un vuelo con muchos pacientes, el capitán Smith, que era el médico que iba a estar en esa tripulación, me dijo si me ofrecía para acompañarlos.
Aparte estaba el cabo principal Ortiz y el suboficial Reynald O'Connor, y como piloto el capitán Villegas. Yo por supuesto dije que sí, sin ningún problema. Cuando llegamos, ya estábamos en el Hércules, ya habían subido los containers, nosotros íbamos acostados arriba del container, porque los containers ocupaban todo el Hércules, entonces íbamos acostados arriba de los containers, son una alerta roja, tuvimos que bajar, correr al refugio, estuvimos en el refugio aproximadamente 2 horas, después salimos y la disyuntiva del capitán Villegas era si zarpábamos o no, porque se decía que los Sea Harrier se estaban aproximando mucho a la costa argentina. Bueno, finalmente, como había tantos pacientes, decidieron salir. El Hércules, eh, seguramente ustedes lo saben, pero navega a ras del agua, navegó a ras del agua en este conflicto, es decir, las olas se veían por las ventanillas para evitar ser detectado. Bueno, el vuelo de ida fue relativamente bueno, excepto por supuesto por esto de ver las olas pasando por encima y todo eso, pero fue un vuelo tranquilo. Llegamos, el avión siguió carreteando, por supuesto porque el Hércules no puede parar en Puerto Argentino porque no podría despegar rápidamente en caso de alerta roja. Entonces siguió carreteando, nos tiramos, bajó la panza del Hércules, nos tiramos y empezaron a descargar los containers. En eso, por supuesto, empezaron a aparecer las ambulancias que parecían en fila india, ¿no? Una tras de otra, se veían la lucecita roja de arriba y nada más. Y empezamos con la panza del Hércules ya baja, es decir, la rampa abajo, y las ambulancias de culata, empezamos a pasar a los pacientes de la ambulancia arrastrándolos al Hércules. Normalmente el Hércules, cuando está preparado como avión sanitario, tiene camillas superpuestas. En este caso era imposible pensar en poner a los pacientes en camilla porque teníamos muy poquito tiempo. Por lo tanto los arrastrábamos y quedaban en el piso directamente. Cuando de repente, bueno, subimos más o menos 30 pacientes, 36 creo, y cuando estábamos por esperar la siguiente ambulancia, que ya habían pasado más o menos 20 ambulancias, 20 pacientes, es decir, venían en ambulancia todos, nos avisa el capitán que había alerta roja y que iba a despegar. Así que empezó a subir la panza y el resto de las ambulancias quedaron abajo. En el viaje de vuelta tuvimos bastantes problemas, porque a pesar de que el Hércules tenía la Cruz Roja, los Sea Harrier no dejaron de perseguirlo y el capitán tuvo que cambiar el rumbo. Llegamos hasta aproximadamente Tierra del Fuego y entramos por Chile a la Argentina. Y claro, todo eso con silencio de radio, por lo tanto, cuando llegamos pensaron que ya no había quedado nada del Hércules porque no sabían que el capitán había tomado esa decisión. Durante el vuelo, la verdad que nunca voy a dejar de reconocer el valor de todos los soldados, oficiales y suboficiales, porque nadie se quejó de nada, venían muy mal y sin embargo todos trataban de colaborar, de ayudar al que estaba mejor. Me preguntaban si yo necesitaba algo. Realmente eso es algo que es digno de ser reconocido. Ninguno en ningún momento pidió nada, al contrario. Lo que sí, muchos me decían, cuando todavía no habíamos llegado a tierra y estábamos volando, que se prolongó tanto ese vuelo, ¿y usted qué piensa? ¿Cuándo podré volver a las islas? Y esas son cosas que me quedaron grabadas y creo que son una de las pocas cosas que tengo más grabadas en mi mente y en mi corazón.
Cuando llegamos, bueno, por supuesto, todo fue una algarabía, nos vinieron a abrazar todos, el director general de Sanidad que estaba ahí, el brigadier Crespo, todos vinieron a saludarnos porque pensaron que no volvíamos. Bueno, ahí lo que se hace después que llega el avión es llevar a los pacientes a el hangar de IPF. Y allí es donde se hace el triage. Se les daba una colación fría o caliente, según lo que ellos querían, se les daba sándwiches, alfajores, todo en la cantidad que querían. Nunca se les restringió absolutamente nada. Hablábamos con los pacientes hasta que se decidía, según la fuerza, dónde iban a ser derivados, y yo creo que eso fue muy importante para todos, porque ellos se sintieron como que tenían más ganas de hablar con nosotros, y realmente nos veían parecidos siempre a alguien. Vos no vivís en tal lado, vos no sos la novia de tal, vos no estuviste en tal lado, es decir, siempre nos veían parecidas a alguien. Y eso es algo que nos pasó todo el tiempo. Bueno, después los que quedaban en el hospital reubicable eran o los pacientes muy graves que no podían ser derivados, o hasta que se obtuviera la derivación de los que quedaban. En el hospital reubicable se hacía de todo. Había un módulo de terapia intensiva, uno de laboratorio, uno de rayos, uno de odontología, uno de internación clínica, uno de cirugía. Así que la atención era completa y nunca nos faltó nada en el hospital reubicable. Eso es algo que quiero recalcar, que en el hospital reubicable nunca faltó material ni nada absolutamente. Atendimos incluso pilotos ingleses y la verdad que mi experiencia profesional fue excelente. Mi experiencia personal fue absolutamente mejor todavía. Aprendí un montón en cuanto a relaciones humanas, en cuanto al compañerismo. Eh, Realmente se formó un grupo hermoso en Fuerza Aérea en el que todos apoyaban al que decaía un poco. Y cuando alguno se sentía medio deprimido, los otros iban y lo ayudaban y lo levantaban. Hay que tener en cuenta que nosotros estábamos un mes cada grupo, ¿no es cierto? Es decir, el mismo grupo estaba todo el mes. Un grupo estuvo en el mes de abril, un grupo en el mes de mayo. Me refiero a grupo a todo el personal que atendía en el hospital, sean médicos, cirujanos, clínicos, anestesistas, traumatólogos, cocinero, mantenimiento, personal de enfermería, todos estábamos durante un mes. Entonces se llegó a crear una relación importante, afortunadamente, que nos ayudó a superar momentos bastante difíciles. Bueno, esa fue mi experiencia. Bueno, muy lindo. ¿Quieren preguntar? ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta? Sí, Claudio, yo quiero hacerle dos preguntas. La primera, ¿con qué grado fuiste a Malvinas? Cabo Principal. Bien. Después, cuando yo volví a Buenos Aires en junio, me mandaron a la Escuela de Aviación para hacer el curso de asimilación de alférez. Entonces yo terminé en Fuerza Aérea como alférez. Pero fuiste a Malvinas como suboficial. Cabo Principal, correcto, porque en ese momento todavía no existían. Es decir, lo único que existía en Fuerza Aérea en ese momento era Cabo Principal Enfermera. No había ninguna otra especialidad ni ningún otro grado. Era el único grado y la única especialidad. Hay que tener en cuenta que fue, claro, era la primer arma que incorporaba mujeres. ¿Sí? Las femeninas. Era la primera arma y por lo tanto era como que era una prueba. Así que éramos nada más que enfermeras y con grado de cabo principal. Como la enfermería es una carrera universitaria, correspondía que fuéramos oficiales, pero al principio entramos como cabo principal. Sí. Sí, la otra pregunta que te quería hacer.
dijiste que volvieron a Tierra del Fuego. ¿Y salieron también de Tierra del Fuego con el Hércules o salieron de otro lado? Porque no escuché bien eso. No, Silvia, yo no fui a Tierra del Fuego con el Hércules. Yo estuve en Comodoro Rivadavia. Yo hacía vuelo únicamente de terapia intensiva a diferentes lugares, pero yo siempre tuve como centro el Hospital Rubricable de Comodoro Rivadavia. Después volaba a distintos lugares, pero el centro era Comodoro Rivadavia. O sea que el Hércules, cuando fueron a Malvinas, salió de Salió Comodoro de y cuando Comodoro, volvió a correcto, Comodoro. correcto, así es. Ah, bueno, gracias, ¿eh? No, por favor. Yo le quisiera hacer una pregunta a Silvia. Silvia, usted, siendo civil, enfermera civil o instrumentista civil, ¿se imaginaba algo, encontrarse un escenario como, me imagino, como el que se encontró? ¿Y qué sensación le dio ver a nuestros soldados heridos o más que heridos, ¿no? Bueno, para nosotras fuimos de voluntarias. Uno cuando hace algo de voluntario lo toma de distintas formas, ¿no? Con otra ímpetu y con otra alegría, digamos. Para nosotros fue muy importante ir y nosotros ya hacía unos años que trabajábamos en el Hospital Militar Central, entonces realmente ver los heridos no era para nosotros un problema. Nuestro problema es que la instrumentadora no tiene contacto con el paciente. Habitualmente el paciente llega al quirófano medio dormido, uno hace la cirugía y el paciente se va. Allá en Malvinas tuvimos que actuar como enfermeras y como camilleras. Entonces, ahí teníamos que tener otro trato con el paciente, que la enfermera está más preparada que nosotras para esa relación. Entonces, para nosotros lo difícil no fue hacer las cirugías y tratar al paciente, sino ese contacto diario que la enfermera tiene más aceitado, ¿no? Digamos. Y la enfermera tiene otro trato con el paciente mucho más cercano para el que nosotras no estábamos preparadas. He leído también en un libro, que por ahí, como comentario, ¿no? Decían, uy, viene con mucha turba, hay que bañarlo, no viene con turba, va a ser un poco más fácil. ¿Eso es verdad lo que en el libro lo narran, digamos? Sí, porque los pacientes que venían en un principio ya venían bañados, con el tratamiento hecho, con su cartelito, con qué medicación venían. Cuando empezaron a venir ya los últimos, que venían directamente desde el campo de batalla, a esos había que bañarlos, cepillarlos con Pervinox, ver qué herida tenían, así que por ahí al cepillarlo se las habíamos abierto, el paciente se quejaba, era otra cosa totalmente distinta a la que estamos acostumbradas nosotras. Y bueno, y ese paciente, la turba con la pólvora se hace una costra negra que es muy difícil de sacar, y más ellos que los que vinieron últimos ya hacía como un mes que estaban en Malvinas, o más. Eso, mira, no sabía cómo era ese proceso. Y otra pregunta, Silvia, para usted, después le hago una pregunta a Liliana y ya está. La odisea que usted vivió en todo el conflicto y después no poder contar, digamos, ¿cuál fue su sensación, esa sensación de, me imagino, impunidad o de querer contar, como le pasó a todos los malvinenses, ¿no? Pero en su caso, ¿cuál fue su experiencia así? Bueno, No poder contar. para nosotros nos pasó lo mismo que le pasó a los soldados, o sea, al personal militar que estuvo allá. Yo tenía 22 años cuando fui, 23, y para alguien que es muy joven, hacerle firmar eso, creo que a todos nos pasó lo mismo. No contamos, no hablamos durante casi, yo creo que serían los primeros 10 años, hasta que cada uno, de acuerdo a
a su resiliencia, cómo es lo que vivió, cada uno va reaccionando distinto y hay unos que hablamos más rápidos que otros. Y después eso se ve también en esos años de silencio y después el empezar a contar, se ve en la parte psicológica. Hay compañeras nuestras que ustedes verán que siempre salimos las mismas. Liliana, por ahí mis compañeras Susana y María Marta. Susana ahora falleció hace 2 años. Que somos, se ve, las que nos rehicimos más fácil. El resto de las chicas que son menos conocidas no quieren hablar o están enfermas o tienen dificultad para comunicarse. Entonces creo que eso es parte de esos 10 años en que no hablamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por su respuesta, ¿eh? Liliana, una preguntita y ya con esto. ¿Qué sensación se sentía o sintió usted al atender a un inglés o a un piloto inglés o a un soldado inglés? ¿Le quedó alguna sensación, Liliana? Para nosotros son simplemente pacientes, nosotros no vemos eso. Es decir, nosotros lo atendemos como se atiende a cualquier otro paciente. No podemos separar en medicina si este es bueno o es malo, es lo mismo que cuando llega al hospital un asesino, lo van a atender igual. Bueno, en esto es lo mismo, es decir, nosotros no tenemos capacidad mental en ese momento, uno en otras condiciones dice, no, yo a este lo hubiera dejado, pero en ese momento en el que uno está trabajando profesionalmente es un paciente como cualquier otro. Y nuestra experiencia fue muy buena porque todos se comportaron correctamente, fueron muy educados y no tuvimos problemas. Bueno, muchísimas gracias, Liliana y Silvia. No, de nada. Gracias por la respuesta. Quiero hacer una preguntita a Analia, Silvia. Liberal, vamos por parte, Miguel. Un segundito. Analia Zavala. Bueno, la verdad que es un orgullo para mí escucharla a ustedes dos, en principio como colegas. Me imagino todo lo que habrán vivido. Me gustaría que las dos me contaran el después, todo lo que pasaron para que se les haga el reconocimiento, y cómo es la situación de ustedes actual, con el tema en lo social, digamos, cómo ven si las sociedades saben de ustedes, las reconocen, y tanto como para las fuerzas. Me gustaría saber eso. Bueno, nosotras, Bueno. las 6 Está bien, dale Silvia. Dale Silvia, dale. 6 de ejército fuimos reconocidas al año siguiente como veteranas de guerra. Fuimos las primeras reconocidas. Y después a lo largo de los años, hasta el 2012, en que se nos reconoce por un decreto del Ministerio de Defensa a todas las que estuvimos dentro de las 200 millas, alrededor de las islas. Entonces, somos las únicas que tenemos ese reconocimiento, y a lo largo de todos estos años que seguimos trabajando, las que seguimos trabajando en el Hospital Militar Central, nos convertimos en las mujeres más condecoradas de la fuerza. Así que nosotras realmente no nos podemos quejar del reconocimiento que nos hace las fuerzas y los distintos ministros de defensa que pasamos durante estos años. Y después el trabajo diario dentro del hospital, eso fue cambiando. Nosotras decidimos por distintas causas irnos del quirófano y dedicarnos a ser encargadas de los servicios, de distintos consultorios,
hasta que me decidí a estudiar ceremonial y ahora hago el ceremonial del Hospital Militar Central. Creo que cada uno tiene su pequeña dosis de cómo rehacerse. Algunas más rápido, otras más lento, y algunas nos dedicamos a estudiar distintas carreras hasta que logramos volver a hacer algo que nos gusta. Gracias. Sí, Miguel Paz. Sí, yo quería hacerle la siguiente pregunta, Silvia. Vos dijiste que fueron 6 chicas. Tengo entendida que todos no estaban en el hospital. ¿Es correcto eso? Sí, de nosotras 6, 5 somos del Hospital Militar Central y una es del Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando ¿volvieron exactamente como se fueron o alguna cambió de lugar? No, volvimos todas al hospital. Cada una, María Angélica Sendes volvió al Hospital Militar de Campo de Mayo, que era su destino inicial. Y nosotras cada una al Hospital Militar Central, a los distintos servicios. La otra pregunta que te quería hacer es con respecto a tus compañeras. Vos dijiste que cuando volviste dejaste el quirófano y te fuiste a otros destinos. ¿El resto de las chicas hicieron lo mismo o alguna continuó trabajando en el quirófano? La única que continuó trabajando fue Susana Massa, que ella históricamente siempre fue la instrumentadora fija del servicio de cardiovascular en el Hospital Militar Central. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Daniel. Corte. Ah, no tenés audio. ¿Alguno quiere hacer alguna otra pregunta? Escribila si no podés, Daniel. Escribila y yo te la transmito, si no podés. No se te escucha. Sacale el audio. Pon el micrófono. Ahí está, perdón. Son 4 preguntas a Liliana, a Silvia y una a Liliana. Muy interesante lo que contó. ¿Se me escucha ahí? Sí, perfecto. A Silvia. Silvia, cuando comentás que esperaban instrumentadores hombres, ¿eso a qué se debió? ¿A una equivocación de la planificación de la gente que iban a mandar? ¿O porque en ese momento no encontraron médicos hombres? ¿Cómo fue? No, lo que pasa que no había, dentro de la Fuerza Ejército no había mujeres, y la orden era que iban a ir todos los hombres, así que nunca creyeron que iban a ir mujeres de ejército. Ah, está bien. Buenísimo. La otra, en nuestros buques hospitales estaba el Irizar, ¿y cuál era el otro buque hospital El Bahía Paraíso. Bahía Paraíso. recordás? Ah, Valparaíso. Buenísimo. Se te va el audio, Daniel. El Valparaíso, te escuché. Y después, cuando decía que no tenían grado militar, ¿qué grado militar les dieron? Porque ustedes no son, bueno, vos Silvia no sé, pero Liliana es militar, si no mal entendí. Sí, pero las de ejército ninguno, porque no había mujeres dentro de la fuerza todavía. Está bien, pasaba lo mismo en la Armada. En la Armada recién estaban las primeras promociones de enfermeras. Por eso nos mandaron. Claro, las chicas eran alumnas todavía, entonces no se las podía movilizar. Ah, claro.
Liliana fue la agraciada, la tocada con la varita. Claro, la primer camada, claro, la primer camada. Bueno, la primer camada que sufrió todas las consecuencias. claro. Porque yo cuando volví, ahora le contesto a Analía, cuando yo volví, me mandaron a hacer a la Escuela de Aviación Militar el curso de promoción de alférez. Cuando terminé el curso de promoción, allá nos enteramos cuando estábamos hacía una semana en Córdoba, nos avisaron que habíamos perdido y que había terminado y que nos habíamos retirado, y bueno, para nosotros fue un shock demasiado grande porque nosotros no nos imaginábamos, a pesar de la cantidad de bajas que había, que la situación era tan crítica. Así que bueno, ese fue un día negro totalmente. Cuando hicimos la formación a la mañana fue cuando nos avisaron, y realmente para nosotros ese día fue muy, muy triste. Cuando volví de Córdoba, volví otra vez redestinada a unidad a terapia intensiva, intermedia, trasplante renal, quemados y unidad coronaria. Después, a los 2 años, me ascendieron a jefe de división de enfermería. Porque al principio, claro, el jefe de división tenía que ser un oficial. Hasta que nosotros no alcanzamos, hasta que no fuéramos oficiales, no podíamos ser jefe de división. Éramos el ayudante, simplemente. Así que bueno, ahí ascendí a jefe de división de enfermería, y ahí empezó mi odisea para conseguir el ascenso. Normalmente como alférez se asciende al 2.º año, pero habiendo estado en la guerra me correspondía ascender, según el código militar, me correspondía ascender en la mitad del tiempo. Bueno, los años pasaban y no nos ascendían, y nosotros éramos cabo principal o alférez de primera promoción, de segunda promoción, de tercera promoción, de cuarta promoción, quinta promoción, sexta promoción, y ahí seguíamos cabo principal y alférez. Evidentemente, como yo era la más antigua, tuve que tomar la decisión, y lo planteé diciendo que si no me daban el ascenso, me pedía la baja. Bueno, por supuesto, estuvieron más o menos 6, 8 meses. Primero me llamó el director del hospital, después me llamó el director general de sanidad, después me llamó el brigadier Crespo. Por supuesto, pasando más o menos 2 meses entre uno y otro. Y al final Crespo me dijo que lamentablemente no dependía de la Fuerza Aérea, que estos pliegos tenían que ser aprobados por el Congreso, que todavía no estaba armado el escalafón militar para el personal femenino. Cosa que es incomprensible, porque ¿cómo se puede hacer ingresar al personal si no está el escalafón? Y aparte, ¿cuál es la diferencia con el escalafón de varones? No lo entendemos eso. Bueno, al final me terminé yendo de baja, y al año siguiente empezaron a ascender. Pero yo creo que haberme ido de baja valió la pena, por lo menos para que se den cuenta que no podíamos seguir siendo cabo principal o alférez nada más. Así que bueno, esa fue mi experiencia posterior. Yo después seguí trabajando en hospitales y en clínicas, trabajé en la Fundación Favaloro, y bueno, finalmente dejé enfermería. Bueno, ¿alguno necesita hacer alguna pregunta? Le respondo Sí. a Daniel. Yo sigo siendo civil, nos tendrían que haber dado grado militar, y el grado militar que nos tenían que haber dado era el de subteniente, y los médicos que estaban en el barco eran subtenientes. Entonces nos íbamos a convertir en las primeras mujeres con un grado de subteniente, y como todavía no había mujeres dentro del ejército, por eso se decidió que nos quedáramos a trabajar en el barco y seguimos siendo civiles. Bien. Gracias, Silvia. ¿Alguno quiere hacer otra pregunta? Sí, una pregunta para Liliana. Liliana, ¿cuántos años estuviste en la Fuerza Aérea?
Y desde el 80 hasta el 88. En el 88 te vas de baja. Sí, correcto. Gracias. Muy nada. Caballero, Jorge, abrí Sí, micrófono. no, lo único que quería aclarar es que nosotros sí contábamos con personal de enfermería, pero eran aspirantes, como decían ahí. Claro. Y ellos no, algunos que pedían la baja, no le dieron hasta que finalizó la guerra, porque ellos fueron obligados a trabajar ahí en el hospital de Puerto Verano. Ah, está bien. De Marina estás hablando, está bien. Sí, sí, de la Armada. De la Armada. Bueno, Cordobés, ¿quería hacer una pregunta? No. Liberame. Yo ya evacué las dos preguntas que a Silvia y a Liliana, así que muchísimas gracias por las respuestas. Bueno, veo que no veo levantar la mano más. Nalia. Una más, le quiero hacer una consulta. En la rama de enfermería, después, ¿se hizo alguna o hay alguna carrera donde se toque lo que es enfermería en un conflicto bélico? Sí. No. No específicamente, no como especialidad, pero nosotros sí hicimos cursos, digamos, antes ya de la guerra. Habíamos hecho ya cursos de aproximación, digamos, pero no como especialidad de enfermería bélica, no, eso no. No, en el Bueno, ejército. en la Armada y creo que también en el Ejército, hoy por hoy se especializan en lo que es, pues hay hombres y mujeres, ¿no? Enfermeros y enfermeras ahora, hacen el mismo curso. Hoy los adiestran lo que es en conflictos bélicos. Inclusive Claro, en a Naciones nosotros Unidas. también. A nosotros también, pero no como especialidad. Es decir, nosotros tuvimos cursos, pero no como especialidad, sino simplemente para prepararnos, ¿no es cierto? Nada más que, pero no como una especialidad, es decir, no es algo académico, digamos. Claro, Ahora no te entiendo. Por ejemplo, en la Infantería Marina, ahora se incorporan. Antes el enfermero era enfermero y no quedaba en las unidades, ¿no? Ahora los incorporan a las campañas, los incorporan al terreno, ¿no es cierto? A hacer diferentes tareas. Así que, Bueno, yo cuando nosotros estuvimos, es decir, yo estaba antes del conflicto de Malvinas, nosotros éramos desplegadas muchas veces, es decir, nosotros íbamos con el hospital reubicable a todas las provincias, hacíamos atención primaria, teníamos prácticas, es decir, no es que estábamos nada más que en el hospital, sino que al reubicable ya lo conocíamos bastante. sí. Igual que Naciones Unidas también, hoy Claro, el hospital reubicable están. claro, Lo mueven a correcto. todos Es decir, lados. Sí. para nosotros el hospital reubicable era conocido, no fue algo nuevo, digamos. Claro. Sí, Claudio. Sí. En el ejército, ahí está la profesión de enfermero, se lo adoctrina a nivel militar y con instrucción militar, más la preparación de enfermero puntualmente. Sí. Y ya hay actualmente, creo que hasta principales, mujeres oficiales principales en el ejército que incluso. Y mayores también. Y mayores también. No sé. Nosotros en el ejército tenemos actualmente coronelas médicas, coroneles médicas, tenemos de enfermería. Hablaba de los en Fuerza Aérea se llega hasta vicecomodoro con enfermería. Está bien. Y en enfermería son suboficiales mayores. También. Y ahora se hace la carrera académica de teniente que empezó en el colegio militar y ellos se reciben de subtenientes enfermeros. Y una vez por año se hace un curso de evacuación aeromédica
que se hace para las 3 fuerzas y las fuerzas de seguridad, donde se enseña durante 3 días todo lo que vivimos nosotros en Malvinas, cómo se evacúa un paciente por helicóptero, y los médicos hacen un curso que es especial y se llama C4, donde también hacen evacuación aeromédica. Perfecto. Bueno, qué paradójico que uno que es profesional, ya sea como enfermero o en la guerra, uno no busca causar una muerte, sino busca causar una baja al enemigo. Y al enemigo hay que verlo como una persona, no como enemigo, ¿no? Hay que dejarlo fuera de combate solamente. Es difícil no matarlo, ¿no es cierto? Pero si uno lo puede dejar herido, yo las entiendo y uno lo ve como una persona, como un ser humano. Qué lindo aprender eso y no ver como un enemigo, con una necesidad de matarlo, con un odio, sino con una persona de causarle una baja, dejarlo herido nomás solamente. Eso quería decir, agregar. Bueno, si quieren, pueden abrir todos los micrófonos para darle un fuerte aplauso a las chicas. Gracias. Bravo. Silvia, ¡Viva la gracias. patria! Liliana. ¡Viva la patria! 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 Muchas gracias, Que viva la Silvia y patria. Liliana, por acceder a contar su historia, su experiencia. La verdad que es un honor para todos. Yo siendo comando, que me preparé toda la vida para la guerra y no he ido, usted tiene el honor de haber estado en combate como civil ahí, Silvia, y la verdad que es un honor para mí. Yo soy comando de ejército y comando de marina también, de las dos. Me preparé para la guerra y me fui retirado y no tuve ninguna guerra. Así que para mí es un honor escucharlas. Le agradezco por haber accedido al testimonio. Es difícil, hay mucha gente que no quiere hablar, pero hay que traerlos del placar y que cuenten, que liberen la lengua, y es lindo escucharlo, Hay que tratar de convencer para Claudio, que la historia se cuente. Sí, Ángel, y así cerramos. preguntale a Gisela si quiere decir algo, por favor. Ya Que está se fue. comunicada. Ah, ya se fue. Ah, Gisela Píndola, si Sí, quiere señor, preguntar bueno. algo como mujer. No, claro, nos olvidamos Por ahí tiene ahí. un teléfono prestado. Y libera el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me pueden escuchar correctamente. Ah, Sí, bien, Jessica, ahí te está. escuchamos. ¿Qué tal? No, muchísimas gracias por la invitación. Yo lo sigo constantemente cada vez que mi papá me comenta que hay un encuentro malvinizador. Soy docente. Tuve la oportunidad de conocer Malvinas junto a mi papá el año pasado y la verdad que, bueno, mi papá me ha enseñado mucho sobre esto. Y yo trato de compartirlo y de que vaya de boca en boca y de voz en voz, y que aparte como docente que mis alumnos aprendan sobre esto, porque no alcanza con un libro o lo que pueden ver en algún lado o lo que la escuela te brinda. Yo creo que esto es mucho más. Así que muy contenta de compartir esto con ustedes y bueno, que me den el espacio, el lugar, y muchas felicitaciones a esas mujeres que están ahí. No tenés que agradecer nada, Gisela. Gracias por Gisela, estar siempre. Gisela, Mónica, antes de ir, pará, antes de irte, Mónica. Hola, sí. me gustaría decirle algo a Giselle. Te doy el paso para que le diga a Gisela lo que quiere. Sí, que como docente hay un dato muy importante, que después de Malvinas, el curso para los militares de abandono y supervivencia empezó a ser obligatorio, porque antes no era obligatorio el curso de abandono y supervivencia, y muchos de nuestros marinos murieron por no utilizar bien los elementos de salvataje. Entonces, después de Malvinas, eso empezó a ser en las Fuerzas Armadas obligatorio. Es un dato muy importante para Giselle, que es docente. Un millón de gracias por el comentario. Muchas gracias y bueno, muy contenta de seguir aprendiendo junto a ustedes y estos encuentros. Gracias. No, gracias, Mónica. Bueno, te doy la palabra. muchas gracias. Yo les quiero agradecer enormemente
el hecho de que le permitan a Radio La Fortuna poder transmitir, alpinizando como estamos acostumbrados a partir de los miércoles, hoy una sección el jueves, pero la verdad se les agradece tener representantes femeninos que también, en realidad, teniendo la palabra de hija, también hago presente a las madres de todos los veteranos, porque también han compartido, que están siempre pegados, siempre relacionados, ¿no? La maternidad de las madres de los veteranos con estas mujeres que también nos han representado. Yo creo que fue la sorpresa de la semana. Les agradezco enormemente, súper orgullosa de participar de estas charlas y tenemos que seguir organizando. Agradecida. Gracias, Mónica. Viva la patria. Bueno, gracias. Acá tengo Viva. como siempre. Viva la patria, gracias. Les comento, Agradecido. Con esto terminamos. ahí hago un Así. comentario nada más. Les comento que el sábado pasado ganamos un premio como mejor radio nacional y el segundo lo dieron por la radio. Muy bien, Mónica. Así que bueno, muchas gracias a todos. Fue un gusto enorme, como siempre. Viva la patria. Viva la patria. Bueno, gracias. Gracias, chicas. Un placer, tienen que volver, comentar, hacer patria, malvinizar. Silvia, Que vuelva. Silvia y Liliana, les digo, el miércoles que viene va a estar Julio Aro, que está nombrado a Premio Nobel. Para el Premio Nobel. Inglés, por el tema Sí. de los